Hola comunidad 100% fiscal. Hoy platicaremos de cómo demostrar operaciones fiscales que el SAT presume inexistentes o simuladas. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este tema tan importante en este momento. Y una de las preguntas importantes para iniciar de inmediato es, ¿cuántos contribuyentes conocen ustedes que han sido revisados por la autoridad o han sido catalogados por la autoridad fiscal como una emisora de CFDIs que respaldan operaciones simuladas? Y el tema importante no es solamente que los hayan colocado en esa situación, sino el gran problema es que cuando hay un procedimiento establecido en la ley y ese procedimiento establecido en la ley no le permite al contribuyente llevar a cabo una demostración de que la operación fue llevada y existió por la actividad, tanto como ser como proveedor o ser un receptor de estos beneficios. Hoy adelante, por favor. Hoy me acompaña, saben que nuestras pláticas se fundamentan en el artículo 89 del Código Fiscal de la Federación y no se trata de ninguna asesoría, planeación. Simplemente se trata de disposiciones contenidas en la norma y que corresponden a la propia legalidad que la autoridad quiere aplicar, pero también hay elementos de carácter normativo y de carácter constitucional que les daremos a conocer y platicaremos sobre eso. Ya saben, amigos, pueden descargar el material a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página. Constantemente en nuestro chat aparece aquí la información. Y también la otra forma es a través de nuestras redes y otro es mensajito a la asociación, a Mari, para que ella les pueda compartir el material. ¿Sale? Entonces, hoy me acompaña, como ya les dijo Mari, los abogados, Estefanía Rivas, la licenciada Viridiana Jiménez y el licenciado Pedro Ángel Dávila, que por cierto tiene una especialidad en este tema, en una universidad en Madrid, en Toledo, referente a estas operaciones simuladas, ¿no? Adelante, por favor. Entonces, quédense amigos a nuestra plática, están aquí nuestras redes, aparecen en pantalla. Adelante, por favor. Y entonces vamos a entrar al tema. ¿Cómo demostrarle a la autoridad que las operaciones que la autoridad encontró, presumió a través de un procedimiento directo de auditoría, a través de un procedimiento de carta de invitación o a través de dos procedimientos legales que la autoridad aplica, que uno es el 69B del Código Fiscal de la Federación y ahora tenemos un artículo que es el 17H bis, que tenemos en el 17H el supuesto y el 17H bis el mecanismo, de cómo la autoridad, a pesar de que yo tengo recibí el servicio, la autoridad considera que no es así. Y les vamos a platicar por qué la autoridad en determinado momento sí tiene la razón. Sí tiene la razón porque el contribuyente, nuestro contribuyente en el país y en América Latina, como lo hemos visto, este procedimiento se ha expandido a todos los países. En Europa es muy común este tipo de situaciones que la autoridad tiene que demostrar que no solamente se prestó el servicio a través de la comprobación de un CFDI o de un contrato o de un documento administrativo, sino que tiene que ir a la sustancia económica del procedimiento, ¿sí? Que efectivamente lo que estamos plasmando en un documento, en documentos administrativos, existe en la realidad. Entonces vamos a ir platicando poco a poco y cómo le vamos a hacer, amigos que nos acompañan. ¿Cómo le hacemos para que le demostremos a la autoridad que efectivamente llevamos a cabo esa acción? Entonces ya hemos platicado aquí, yo creo que el origen y evolución de las operaciones inexistentes simuladas tiene un largo camino en el país. Esto se empezó a ocupar muy fuertemente en México con un objetivo, tener un documento, una factura, un CFDI que me permitiera bajar la base del impuesto. Al tener yo un ingreso menos una deducción, tengo un resultado fiscal y sobre ese resultado fiscal pago un impuesto. Si yo tengo 100 pesos de ingreso y tengo 100 pesos de deducciones, mi resultado fiscal es cero, impuesto a pagar cero. Pero el IVA, pues lo tendría que pagar, a menos que yo tuviera un saldo a favor de impuesto al valor agregado.
Y entonces al sumar esas operaciones, pues tengo mi resultado fiscal cero. Nuestros amigos que nos acompañan y que no son contadores o que son abogados, pero que comprenden esta materia, tienen conocimiento de esta materia, sabrán cómo es la mecánica. Pero muchas veces, amigos, el empresario, el que llega, el contador, y le dice, mira, pues vamos a hacerle de esta forma, no tiene conocimiento real de la práctica. ¿Y qué pasa? Hemos encontrado, hemos atendido muchísimos casos y de ahorita lo que les vamos a brindar es a ustedes nuestra experiencia en el que encontramos que efectivamente la autoridad, cuando se empezó a dar cuenta, y lo pongo como ejemplo, se dio cuenta de que efectivamente el contribuyente tenía un CFDI que amparaba la operación y tenía incluso un estado de cuenta en que demostraba el pago. En esa primera etapa, la autoridad, antes del 69, pues decía, pues tienen la factura, tienen el estado de cuenta bancario, la forma del pago, llevó a cabo la operación. ¿Sí? Pero en 2010, 2011, que empezamos a trabajar estos temas de una forma más profunda, ya antes nosotros tenemos ya muchos años en esta materia, cuando empezamos a ver esas primeras reacciones, pues la autoridad se quedaba congelada con esa primera etapa y decía, bueno, pues es que pues se llevó a cabo la operación porque tanto que tiene el CFDI como que, bueno, la factura en ese momento, como tiene el estado de cuenta bancario, tiene la póliza del cheque, porque era que hacías el cheque y lo traspasabas, y ibas y lo cobraba la persona y ya pues sí lo tenía, ¿no? Pero la autoridad se comenzó a dar cuenta de que esas operaciones no estaban en la realidad, de que esas operaciones no se habían llevado a cabo, de que esas operaciones no habían tenido una realidad en la práctica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que viene una reforma en el 2013, en el 2014, que ya tiene efectos en 2014, y entonces la autoridad comienza a pedir información de que dice la autoridad, aquí lo que tengo es una operación que no existe, amparada en un documento que dice que se llevó a cabo, o tengo operaciones simuladas. Y entonces ahí tenemos dos palabras diferentes, ¿no? Una, amigos, es la operación inexistente que de plano el documento no tiene una sustancia económica que demuestre que se llevó a cabo la actividad. O dos, que cuando tenemos la operación, el precio puede ser menor a lo que busca el contribuyente con ese documento o mayor. Puede ser que una operación que costaba 10 pesos, el contribuyente haya demostrado que valía 200 pesos. Pero sí tenemos, amigos, ahí un documento que ampara esa operación. Entonces, la primera perla de hoy que siempre le hemos manifestado y que yo creo que le queda muy clara a todos los amigos que nos acompañan, es que el documento, la factura, el CFDI no es falso, porque todavía tenemos compañeros abogados que vienen y platicamos con ellos o clientes o amigos que se acercan en la asociación y nos dicen, oye, pues es que mi CFDI no es falso porque la autoridad me lo dio, la autoridad me dio los requisitos, ¿sí? La autoridad nunca te dice que tu CFDI sea falso, ¿eh? Y entonces se queda ahí el lenguaje, ¿no? En el de, es que la operación es falsa. No, 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 no. Lo que soporta el CFDI es una operación inexistente o falsa. El CFDI es real. El CFDI ahí está. Hoy tenemos modificaciones en ese artículo 69, tenemos un procedimiento de defensa, pero ese artículo 69 no se quedó solo en el procedimiento. Lo fueron acompañando diferentes disposiciones de las cuales platicaremos hoy, y que tienen que estar amarradas con nuestra actividad. ¿Cómo cuáles, amigos? Hubo una modificación al 17H bis y dice la autoridad, si yo encuentro que tengo operaciones inexistentes, no encuentro al contribuyente para que me lo demuestre, no lo puedo compulsar, provisionalmente le restrinjo el uso de los sellos digitales y por lo tanto este amigo no va a poder facturar. Y entonces le pegan al elemento neurálgico de la empresa. Si la empresa es falsa, pues va a dejar de facturar y ya no va a poder emitir CFDIs. Pero si la empresa real se encuentra con una serie de problemas,
por un supuesto que la autoridad determinó como una operación ineficiente. Y la autoridad dice, oye, ¿cómo llego yo a la conclusión de que esta empresa es falsa, de que esta empresa emite CFDIs de operaciones inexistentes? Y muchos nos dicen, oye, ¿cómo lo hace, no? ¿Por qué lo hace? Pues de muchas formas. Pero la más importante, amigos, es la información que nosotros plasmamos en la declaración del ejercicio. La información que plasmamos en nuestros FDIs, la información que plasmamos en nuestros pagos provisionales de impuesto sobre la renta, en la información que plasmamos en nuestros pagos definitivos de impuesto al valor agregado. Y en la declaración anual agarramos en los rubros, abrimos la declaración y nos encontramos pues, que la empresa no tiene activos, que la empresa no declaró compra de algún bien o materia prima, que la empresa no declaró personal, que la empresa no declaró arrendamiento. Y ahí tenemos dos palabras adicionales. Una situación es que tenemos los bienes que la misma norma protege al contribuyente en ese sentido del adquisición o prestación de servicio de forma directa o de forma indirecta. Me dicen ustedes, oye, pero es que no tenía personal, sí, pero tenía subcontrató un servicio adicional para que le ayudaran a hacer. Pero está reflejado en la declaración. Oye, pero es que no teníamos maquinaria, no tengo, en mis activos no tengo maquinaria. No, pero tienes un CFDI de arrendamiento de maquinaria si es una constructora o arrendamiento de equipos de cómputo, arrendamiento de equipo de transporte. Entonces, el sistema no es totalmente imperfecto, ¿eh? Sí tiene elementos que nos van a ayudar a determinar esa situación. Pero claro, que si la autoridad abre la declaración del ejercicio y no hay ninguno de esos elementos, la autoridad usa una palabra que usamos los abogados en la teoría de la presunción. Presume que no lo hay. Dice, por eso presumo que no existe. Ahora demuéstrame lo que sí existe. Demuéstrame lo que sí. Entonces tenemos elementos que demostrar. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que en la norma general que genera la autoridad, a través de las cláusulas habilitantes para la autoridad, a través de las fichas técnicas para que le demostremos a la autoridad que esos elementos sí existen, pues nos encontramos, amigos, de que esas normas también son imperfectas. Y me refiero a imperfectas no en el sentido jurídico, sino en el sentido administrativo. No reglan exactamente cómo te voy a demostrar, autoridad, que sí recibí el servicio o que sí presté el servicio. ¿Sí? Entonces, amigos, vamos a platicar de esos procedimientos presuntivos, vamos a platicar de esas formas en que la autoridad dice la autoridad, no tengo la posibilidad de demostrar que valorando las pruebas que me aporta el contribuyente, yo llegue a la conclusión de que el servicio que recibió, la adquisición del bien que recibió, sea real. Hace algunos años, de los primeros casos de este tipo, teníamos una empresa textil que fabricaba eh, ciertos productos de una marca famosa de pantalones de mezclilla llegaba la temporada en la cual la empresa no podía, con su propia infraestructura, desarrollar la terminación del producto. Entonces contrataba costureras externas y esas costureras externas pues no tenían documentación para ser dadas de alta como trabajadoras o subcontrataba a otras pequeñas maquiladoras para que le ayudaran. Pero la maquiladorcita no tenía factura, no tenía CFDI. Entonces la maquiladora le conseguía una factura de otra maquiladora, de otro amigo que tenía ese servicio, o empezaron a salir estas empresas que decían, no, no te preocupes, yo le doy el CFDI, y cuando la autoridad empezaba a hacer los cruces, pues técnicamente el servicio sí se prestó, pero lo que amparaba el CFDI a través de la empresa con la cual da origen al 69B, cuando buscaba a esa empresa la autoridad, pues esa empresa no tenía infraestructura, no tenía capacidad,
no tenía materialidad, no tenía razón de negocio, no tenía sustancia económica, pero la sustancia económica ahí estaba el pantalón y ahí estaba el nombre de la persona. Entonces, muchos de esos casos los ganábamos de alguna forma relativamente fácil porque le decíamos, "Ah, pues aquí está el personal, aquí están los pantalones, aquí se le entregó a la empresa, al centro comercial fulano", y entonces hacíamos una serie de modificaciones. Hoy la autoridad se ha vuelto más específica, más dura en la aplicación de la norma. Entonces, hoy lo que vamos a hacer, amigos, en este contexto, es cómo le demostramos a la autoridad que el servicio sí lo preste. Y entonces, amigos, algo que nuestros compañeros que se dedican a la materia todavía siguen haciéndolo, digamos, de una forma básica, infraestructura, capacidad técnica, razón de negocio, materialidad. No, 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 no. Esto tiene un fondo más profundo con el cual hemos logrado buenos resultados, que es demostrarle a la autoridad que yo tengo sustancia económica. Y les voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener en un lugar sillas, mesas, estufa, un refrigerador, y la autoridad me va a decir, bueno, yo vengo y tengo un restaurante, ¿no? O tengo un pequeño negocio de alimentos. Pero también en el refrigerador a lo mejor tengo carne, al cliente y facturamos ese servicio. Pero la autoridad me dice, el hecho de que tengas esos elementos, los puede tener cualquier centro comercial, ¿eh? Voy al Super X y voy a encontrar todos esos elementos, los voy a encontrar en el centro comercial. Incluso voy a encontrar esa carne, voy a encontrar esas verduras, voy a encontrar esta acción. Y ahí están. Y no significa que sea un restaurante, ¿sí? A ver, amigos, creo que dicen que se escucha muy bajo el sonido, Liz. A ver, para que lo veamos, lo chequemos. A ver, ya estamos entrando en otro micrófono. ¿Me escuchan mejor? Para tener una... Sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces decía, amigos, tenemos esos elementos, a lo mejor los podemos tener en el centro comercial, todos esos productos, y no significa que sea un restaurante. La autoridad quiere que le demuestres qué pasó al concatenar todos esos productos. Que se fabricó una pizza, se fabricó, no sé, una orden de sándwiches, una torta, no sé lo que quieran ustedes. Y ese producto final, en un ejemplo muy burdo, es la sustancia económica, que la empresa tuvo la capacidad técnica de fabricar y producir el bien prometido, ¿sí? Y yo quiero poner un ejemplo muy sencillo. Así nos pasa, amigos. De nada sirve que digamos a la autoridad, mira, aquí tengo tantas maquinaria, aquí tengo tanto equipo, e incluso tengo tanto personal, pero a lo mejor el producto que yo estoy facturando no refleja la sustancia económica del servicio. Ya platicará el licenciado Pedro Ángel, la licenciada Viridiana y la licenciada Estefanía, ese cuadrante que nosotros denominamos de la materialidad, ¿sí? Y entonces, un elemento fundamental es que le demostremos a la autoridad que con esos elementos adminculamos jurídicamente y demostramos en sustancia económica que el servicio o el producto se vendió y se llevó a cabo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la autoridad no lleva a cabo eso? ¿Qué pasa cuando la autoridad viola las disposiciones normativas? ¿Qué pasa cuando la autoridad viola las disposiciones de legalidad? ¿Qué pasa cuando la autoridad hace mal el procedimiento de entrega de las observaciones? ¿O las clasifica mal? ¿O a pesar de que le demostramos todo, nos dice que no es suficiente? ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Y qué pasa cuando en realidad nuestro cliente nos dice, efectivamente, toda esta operación no se llevó a cabo? Y como diría alguno de nuestros amigos fiscalistas, usando sus palabras, en las palabras de Gregory House, todos mienten, ¿eh? Todos mienten. Entonces, pues, tenemos que sacar la verdad para poder demostrarle a la autoridad que efectivamente la operación se llevó a cabo. Porque tenemos elementos y tenemos que allegarnos de muchos elementos que al final tienen que ser adminiculados jurídicamente, o sea, relacionados y demostrar para qué fue el servicio o
producto solicitado. Y entonces, amigos, entraremos en en la fase de qué medios de defensa tenemos para llevar a cabo ese proceso. Y al final, amigos, tendremos algunas recomendaciones. Entonces, voy a invitar al licenciado Pedro Ángel para que nos haga en una primera instancia, amigos, una pequeña diferencia, Pedro, entre los cefos y los edos, o las cefos y los edos, y las edos, porque técnicamente legal, correctamente serían las cefos y las edos, ¿no, Pedro? Y, y tendríamos que señalar cuáles son las características de cada una de ellas, amigos, y en razón de esos elementos podemos irles dando algunas recomendaciones para que nosotros nos han servido para desvirtuar estas operaciones. Nos ha ido muy bien en ese sentido, porque yo creo que con el paso de los años hemos encontrado los detallitos, los elementos para armar esas respuestas. Les comento, todavía encontramos algunos amigos, clientes que están desvirtuando operaciones, pero que todavía lo siguen haciendo de una forma técnica muy básica, ¿no? Con documentos. Llevan carretillas y carteras de documentos, pero no se relacionan, ¿no? Entonces, bienvenido, Pedro, y platícales a nuestros amigos a grandes rasgos, esa pequeña diferencia entre los CEFOS y los EDOS, y entonces, ¿por qué la norma se separa? ¿Por qué la norma es diferente? ¿Y por qué aplicamos procedimientos diferentes? Porque no es una mecánica lineal, es una mecánica que necesita la experiencia del contador que conozca la materia fiscal y del abogado que conozca la materia fiscal. No es materia civil, no es materia mercantil, es materia totalmente fiscal, ¿no, Pedro? Bienvenido. Muchas gracias, licenciado Raúl. Pues bueno, justo comunidad, vamos a entrar al tema de qué son las CEFOS y las CEDOS, pero antes de explicar justamente esta diferencia, pues tenemos que recordar algo que nos comentó el licenciado Raúl respecto a estas operaciones amparadas en los comprobantes fiscales, bien llamados CFDIs. Bueno, nosotros debemos saber que en estos CFDIs los contribuyentes avalan ante el SAT las operaciones que llevan a cabo pues con otras personas. Entonces, este CFDI como factura electrónica pues va a describir el bien o servicio que se intercambió, la fecha en que se llevó a cabo, su costo, entre otros elementos. Pero al final, este CFDI le va a dar la posibilidad a los contribuyentes de darles efectos fiscales a estos comprobantes que amparan estas operaciones que se llevaron a cabo, permitiéndoles deducir sus gastos. ¿Y qué les va a permitir deducir sus gastos? Pues en algunos casos erosionar su base gravable de ICR, generar pérdidas fiscales para disminuir o no pagar tal impuesto en distintos periodos y también para generar saldos a favor que pueden compensarse con el IVA para que este no se pague o para que incluso puedan pedir devoluciones. Entonces, de aquí nace justamente el tema de la comprobación de la existencia de las operaciones amparadas en estos comprobantes fiscales. ¿Por qué? Porque se genera un potencial riesgo al erario público de que los contribuyentes hagan un uso indebido de estos FDIs para disminuir o evitar el pago de impuestos utilizando operaciones inexistentes o simuladas. Aquí tenemos que tener en cuenta que el SAT en los últimos 10 años ha detectado más de 10.000 EFOS que generaron cerca de 15 millones de facturas que amparaban estas operaciones simuladas o inexistentes. Y es por ello que la autoridad llevó a cabo estos mecanismos para comprobar la efectiva existencia de estas operaciones, ya que el objetivo principal era que el contribuyente no hiciera un uso indebido de estos FDIs para disminuir o evitar el pago de impuestos a través de estas operaciones inexistentes o simuladas. Siguiente, por favor. Anterior, Dulce, ¿te pasaste una? Y bueno, ¿qué son las CEFOS? Pues las CEFOS en primera instancia van a ser las que les llaman estas empresas que facturan operaciones simuladas. Es decir, van a ser las empresas que lucran con la emisión de estos FDIs que amparan estas operaciones inexistentes y simuladas. ¿Y qué van a hacer estas CEFOS? Pues van a ser estas empresas que los emiten, pero no tienen activos, personal, infraestructura y básicamente la capacidad para prestar los servicios o comercializar estos bienes que se amparaban en esos comprobantes, motivo por el cual es el que se presume que estas operaciones no se llevaron a cabo. Aquí también tenemos que tener en cuenta que a las CEFOS también las consideran a las que son ilocalizables y emiten comprobantes fiscales, entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Ahora bien, estas empresas, además de no tener activos, personal, infraestructura o en algunos casos de no ser localizables, pues normalmente sí se constituyen como sociedades que en una primera instancia sí cumplen con sus obligaciones fiscales, pero luego las empiezan a incumplir o cuando la autoridad ya va a fiscalizarlas, pues desaparecen.
También, ¿qué otra característica las definen? Pues generalmente comparten domicilio con otros contribuyentes o manifiestan que están en zonas marginadas, ficticias, esto para justamente tener una fachada de que la autoridad no las encuentre. ¿Qué otro aspecto? Tienen socios sin recursos económicos, que no declaran, que son ilocalizables, que igualmente habitan en estas zonas marginadas o ficticias supuestamente. También abren cuentas bancarias y las cancelan rápidamente, pero además las dejan con saldos muy bajos luego de haber manejado cantidades de dinero muy altas. También que, pues, en ese sentido, pues tienen montos altos muy de facturación, de ingresos, pero tienen gastos muy bajos o nulos. Y también, ¿qué otra cosa? Tienen un objeto social muy amplio en sus actas. Entonces, esto ayuda a que ellos puedan disfrazar las operaciones que se amparan en estos comprobantes que ellos emiten. También, ¿qué otra cosa? No existe razón de negocios en las operaciones que llevan a cabo. Es decir, no hay una justificación por la cual se entienda que llevan a cabo estas operaciones. No se entiende cuál es el beneficio lucrativo que tienen estas empresas. Siguiente, por favor. Y ahora el tema de las CEDOS. Pues estas CEDOS van a ser las empresas que deducen ahora las operaciones simuladas. Van a ser estas empresas que van a simular un aumento en los gastos de operación para justamente pagar menos impuestos al utilizar y comprar los FDIs a precios bajos a estas EFOS que las emitieron. Entonces, estas empresas, como comentamos, le dan efectos fiscales a estos comprobantes fiscales y realizan las deducciones. Y normalmente estas empresas, aunque sí cumplen con sus obligaciones fiscales, generalmente son localizables, tienen una actividad económica visible, tienen socios en la nómina. Lo que pasa es que reportan pérdidas fiscales o utilidades muy bajas. ¿Para qué? Para generar un impuesto a su cargo mínimo o nulo. Entonces, ¿qué también hacen? Pues generan documentación falsa para intentar acreditar la existencia de las operaciones que llevan a cabo. Siguiente, por favor. Y efectivamente, Pedro, ahí tenemos el SAT, está trabajando muy fuerte en ese sentido. Dice, aquí tengo el que emite las facturas y aquí el que les da efectos, ¿no? Y normalmente el que emite las facturas, que sí lo hace de verdad, pues difícilmente lo encuentra la autoridad, ¿no? Y el que se queda con la carga es el que le dio la deducción. Por eso para la autoridad es más fácil casar al que le da efectos, aunque publica en la lista al que los emite, ¿no? Ya veremos, la lógica tiene una lógica muy clara la autoridad. Pero en ese sentido, Pedro, tenemos, yo que les decía, yo creo que lo importante, pues sí es conocer el origen de la persona, quién es, pero lo que tenemos que ver nosotros en la materia fiscal para nuestros amigos que nos acompañan es cómo, por qué es importante demostrarle a la autoridad que esas operaciones sí se llevaron a cabo. Y le digo, nosotros tenemos un montón de asuntos todos los días en ese sentido. Y decimos, oye, ¿por qué, por qué es importante? Porque luego los amigos contribuyentes se molestan mucho y me dicen, es que la autoridad que se mete en mi operación, ellos les debe de bastar con que yo les pago el impuesto o les demuestro que llevé a cabo la operación. Pues no, la norma no lo señala. Por eso hay un código fiscal de la federación que tiene un procedimiento. Y partimos de un hecho teórico, ¿no, Pedro? Y un hecho, digamos, doctrinal. ¿Cómo determinamos el impuesto? Sujeto, objeto, base, tarifa, impuesto. ¿Sí? Sujeto, objeto, base, tarifa, impuesto. Y entonces, el sujeto, el obligado, la base del impuesto determinada a través de la mecánica de la operación, ¿no? Ingreso acumulable menos deducción, resultado fiscal, impuesto a pagar. En esa lógica, si nuestros compañeros que nos dedicamos a la materia o nuestro empresario que nos acompaña no tiene claridad en ese momento, pues tenemos ese tema, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante eso para el SAT, Pedro? Y siguiente, por favor. Pues bueno, justamente aquí la importancia que radica en que nosotros podamos demostrar estas operaciones, pues obviamente para el SAT es obviamente que encontrar a esos contribuyentes que están haciendo uso indebido de los FDIs para que están utilizando operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. Pero justamente aquí la importancia que deriva para el contribuyente es justamente las consecuencias de que nosotros hagamos esto, de utilizar estos comprobantes que amparan estas operaciones inexistentes o simuladas o ilícitas incluso. Y aquí las consecuencias van a depender si estamos en la situación de ser un EFO o un EDO. En el caso de un EFO, y como lo vamos a ver más adelante también, pues una de las consecuencias va a ser que nos van a publicar en un listado del artículo 69, en el cual nos van a decir que somos o presuntamente o definitivamente un contribuyente que simula operaciones a través de la emisión de comprobantes fiscales.
¿Cuál va a ser la siguiente consecuencia de esto? Que se va a considerar con efectos generales que las operaciones contenidas en estos FDIs que nosotros hayamos emitido, pues no produjeron efecto fiscal. Entonces de aquí se derivan muchas afectaciones porque ahora el contribuyente va a ser expuesto ante los demás contribuyentes como alguien que tal vez no cumple con sus obligaciones fiscales, porque en primera instancia es presuntamente y luego definitivamente ya en su caso. Pero además, como no van a poder darle efectos fiscales a estos comprobantes que emite, pues los demás contribuyentes ya no van a querer tener relaciones contigo en ese supuesto. ¿Qué otro efecto va a tener para las CEFOS? Pues que va a haber una restricción del certificado de sello digital. ¿Y qué otra cosa? En algunos casos, la privación de la libertad por la comisión del delito de expedir o enajenar comprobantes fiscales que amparan estas operaciones inexistentes o simuladas, que va a tener una pena de prisión de 2 a 9 años. Ahora bien, en el caso de las CEDOS, ¿cuál va a ser su consecuencia? Pues en primera instancia, la determinación de un crédito fiscal, derivado de que si la autoridad lo audita y éste no logra acreditar que llevó a cabo las operaciones que se llevaron a cabo en estos comprobantes fiscales o que corrigió su situación fiscal, pues va a pasar eso, le van a determinar estos créditos fiscales. Pero además que también van a considerar estas operaciones como actos o contratos simulados para efectos penales. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. También va a haber multas, igualmente restricción del certificado de sello digital como en el caso de las CEFOS, y además aquí la privación de la libertad se va a dar por dos posibles delitos, por la defraudación fiscal y por comprar o adquirir comprobantes fiscales que amparan estas operaciones inexistentes. Ahora bien, igualmente la pena para comprar o adquirir estos comprobantes es de 2 a 9 años y en el caso de la defraudación fiscal va a ser desde los 3 meses hasta los 9 años dependiendo del monto que hayamos defraudado. Y esta pena puede aumentar en una mitad si es un delito calificado. ¿Cuándo va a ser un delito calificado, por ejemplo? Que se encuentre que este contribuyente utilizó documentación falsa para defraudar al fisco. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con estas consecuencias. Siguiente, por favor. Y esa es la más común, Pedro. Fíjate que los contribuyentes dicen, "No, es que no me van a hacer nada porque no le di efectos fiscales, ¿no? Pero resulta que cuando te piden los datos de la empresa que te dio el CFDI, pues la empresa, el acta constitutiva, las actas de asamblea, los contratos, el servicio prestado, eso es un engaño, porque es el 108 y el 109 de Código Civil. Se comete el delito de fraude fiscal a quien con uso de engaño o aprovechamiento de errores obtenga un beneficio indebido en contra del fisco federal. Entonces, no se queda, amigos, en el 69, ¿eh? No se queda en el 69, no se queda en el 17H bis, ¿sí? No se queda en esos artículos. La situación cambia de situación jurídica para que nuestros amigos asesores que nos dedicamos a la materia, nuestros amigos empresarios, analicen que la situación por ahí nace, pero se reclasifica. Adelante, Pedro. Y entonces, ¿qué hacemos con esa situación? ¿Qué hacemos con esa situación de que, qué acciones lleva el SAT en materia de recaudación y selección? Y sobre todo porque ahora trae una política muy fuerte, ¿no, Pedro? De utilizar herramientas, mecanismos para operar, ¿no? Efectivamente, aquí lo que tenemos que tener en cuenta igual de importancia es que en este año, conforme al plan maestro, que es donde básicamente la autoridad pues da a conocer sus estrategias que pues va a utilizar para fiscalizar y recaudar, pues lo que habla sobre operaciones simuladas en este año es que va a concentrarse en la restricción de los sellos digitales a los contribuyentes que lleven a cabo operaciones simuladas, que también pues el SAT debemos de, bueno, ya lo sabemos casi todos, que pues el SAT ha estado utilizando la inteligencia artificial ahora para llevar a cabo la fiscalización. Entonces, esta inteligencia artificial ha estado orientando, pues, para justamente poder identificar estas redes complejas de elusión y evasión fiscal, pero en específico en este caso también de las operaciones simuladas. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí justamente estos sectores que salen en pantalla, el farmacéutico, electrónicos, construcción, automotriz, servicios privados de educación, de salud, logística y transporte, todos estos sectores tienen que tener mucho cuidado porque el SAT está concentrados en ellos este año. Entonces, justamente estos sectores tienen que tener mucho cuidado de que las operaciones que están llevando a cabo, pues tienen un sustento para que no tengamos las consecuencias que vimos anteriormente. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí le voy a ceder la palabra a la licenciada Viridiana y a la licenciada Estefanía, que nos van a comentar ya más sobre el artículo 69 como tal y cómo, qué nos dice este artículo sobre las CEFOS y las CEDOS y los procedimientos que hay para intentar desvirtuar estas presunciones de la autoridad respecto a estas operaciones inexistentes o simuladas.
Sí, pero gracias y qué bueno que vamos a invitar a Viridiana. Y en resumen, ¿no, Pedro? Tenemos entonces, amigos, en tres frases de resumen. Uno, el CFDI no es falso porque fue autorizado bajo los criterios de la autoridad fiscal. Dos, el CFDI sí ampara una operación que a lo mejor puede ser menor o mayor en su costo, a pesar de que haya toda una métrica ahí de razón de negocio. O tres, definitivamente nuestro CFDI no ampara más que una operación simulada, una situación que nunca existió. Cuatro, me voy a pasar uno. Cuatro, el hecho de que la empresa no tenga infraestructura, capacidad técnica, razón de negocio, materialidad, no es motivo para determinar que sea un emisor de facturas falsas o de operaciones simuladas, sino que es el elemento con el cual la autoridad presume que no hay una operación. Y para ello tiene que entrar a analizar. No es un delito que la empresa no tenga esos elementos. A lo mejor se les va a demostrar que los tengo de forma indirecta. Ese es el elemento fundamental. Y el quinto elemento, amigos, ahora sí, como en esas películas de la Guerra de las Galaxias, el quinto elemento. Tenemos la situación de que nuestra empresa, nuestro prestador de servicios, debe estar localizado para la autoridad fiscal, porque descuidamos mucho los domicilios fiscales. Ya lo veremos con 17 HBs, ¿no? Tiene que ser un domicilio acorde con las necesidades que la autoridad busca. Y aguas. Y esta es una recomendación, pronto les daremos una plática de esto. El domicilio que regla el Código Fiscal de la Federación es el domicilio fiscal. De acuerdo, ayer platicaba con Karen Campos, relación a que lo que regla el domicilio fiscal es lo que está en el artículo 9 del reglamento del Código Fiscal de la Federación y se refiere, amigos, al asiento principal del negocio de la operación, al donde se toman las decisiones. ¿Por qué la autoridad busca el domicilio fiscal donde está el asiento principal del negocio? Porque ahí se llevan la concentración de los documentos con el cual la empresa toma decisiones. Es el asiento principal del negocio. Ahí debe de estar la contabilidad, ahí deben de estar los directivos que toman las decisiones. Yo tengo en México y tengo la planta en Querétaro, tengo la planta en otro estado, pero donde se toman las decisiones, ese es el domicilio fiscal para efectos de esta defensa. Esa es una recomendación súper importante. Y entonces, ¿qué nos dice la ley Viridiana en este artículo 69 que lo tenemos que leer de una forma diferente a como si lo leyéramos de forma literal, ¿no, Viri? Y en este contexto que estamos señalando. Bienvenida, Viridiana. Muchas gracias, licenciado. Buenos días a todos. Justamente vamos a hablar un poquito del artículo 69B, vamos a irlo desglosando poco a poco para irlo entendiendo un poco más a fondo. Justamente el mismo artículo se va a dividir en dos. Los primeros párrafos nos va a hablar de los EFOS. EFOS, como bien se dice en sus siglas, es la empresa que factura operaciones simuladas. Y los EDOS, que más adelante nos va a explicar la licenciada Estefanía, específicamente se refiere a las empresas que deducen las operaciones simuladas. En una primera instancia vamos a hablar de los CEFOS, que son quienes facturan o emiten los comprobantes fiscales. El 69B nos va a dar los motivos por los que se considera un EFO, el procedimiento para desvirtuar y asimismo nos habla de tres tipos de publicaciones. La primera es el listado como presunto EFO, la segunda es una lista definitiva que contiene a los contribuyentes que no lograron desvirtuar la presunción y el tercer listado nos habla de los contribuyentes que sí lograron desvirtuar dicha publicación. Ahora, en cuanto a los motivos para considerar a un contribuyente como EFO, tenemos cuando la autoridad fiscal detecte que el contribuyente emite comprobantes fiscales sin contar, como ya se mencionó, activos, personal, infraestructura o capacidad material, así como técnica, de manera directa o indirecta.
para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan los comprobantes fiscales. También será un motivo cuando los contribuyentes se encuentren como no localizados, presumiendo la inexistencia de las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales. Ahora, como ya se mencionaba, también es importante comentar que la misma legislación tiene demasiadas lagunas, tan es así que no nos va a establecer un concepto exacto de cuándo va a contar una empresa con activo, personal, pero en la práctica ya hemos ido detectando algunas situaciones de cómo ir solucionando esta información que le vamos presentando a la autoridad en su momento. Vamos a pasar a los a la primera publicación que nos va a emitir la autoridad. Esta, como ya lo mencionaba, esta publicación hace referencia a cuando nos ponen como presuntos CEFOS. Aquí nos comenta el artículo que además de notificar al contribuyente por buzón tributario y mediante publicación tanto en el DOF, se va a publicar el listado del 69B en la página del SAT, la misma que va a contener el nombre, RFC y algunos datos de las empresas. Siguiente, por favor. A ver, Viri, fíjate que qué bueno que tocas ese punto y a nuestros amigos que tengan una referencia muy importante. Fíjense que en el tiempo que llevamos atendiendo estos asuntos, y hicimos una listita ahí, así como una memoria histórica, hemos encontrado que muchos de los contribuyentes que fueron publicados en esta lista, Viridiana, es porque sus medios de contacto no estaban actualizados. No sé si recuerdas, ¿no? El hecho es de que les notificaron y les dijeron, oye, necesito que me des información antes de publicarte de esta lista porque necesito que me des datos. Y sorpresa, amigos, el contribuyente no había aperturado el correo que les llegó solicitando esa información. Y pasó de dos maneras, ¿no, Viviana? Muy en resumen, ¿no? Uno, la empresa, el contador, nunca abría los correos, ¿no? Y se daban cuenta después de mucho tiempo. Y dos, el contador, ¿sí? El contador sí abrió el correo, pero no le avisó a la administración o a los accionistas de la empresa que le habían requerido esa información. Y entonces, ¿qué pasó? Se fue directo a la lista, ¿no, Viri? Entonces tenemos ese elemento fundamental de tener los medios de contacto actualizados y que ustedes controlen los medios de contacto. ¿Por qué? Porque a veces el contribuyente ni siquiera lo traen, deben de traerlos en su móvil, que le dicen los europeos, en su móvil, para que ahí les llegue oye, llegó una notificación del SAT, chécala de inmediato, ¿no? Gran parte de los que hemos tenido en estos casos, Viri, han sido por esa razón, ¿no? Y entonces, Viri, ya nos publica la autoridad, ¿no? ¿Qué pasa? Porque por la segunda razón, la primera razón es que no le hice caso a la autoridad, y dos, porque la autoridad revisó mis documentos y me dijo, oye, yo aquí en la declaración no veo nada, ¿no? Pero la autoridad, y les voy a decir, a lo mejor no siendo, si no somos en ese sentido neutrales en favor de nuestro contribuyente, pues resulta que revisamos la declaración viridiana y no hay ninguno de estos conceptos, ¿no? Por eso la autoridad dice detectó. Y ahora con inteligencia artificial, la autoridad lee la declaración de ejercicio de una forma tan rápida que nos ubica de inmediato en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa con esa lista, Viri? ¿Qué procede? Justamente como bien lo menciona el licenciado, hemos tenido varios casos donde se hace la notificación justamente por los medios electrónicos. Sin embargo, también algo importante que nosotros implementamos es estar revisando constantemente tanto el DOF como las listas que expide el SAT. Justamente, como lo mencionaba, es otro medio mediante el cual se va a hacer saber a los contribuyentes que se encuentran en este estatus. Siguiente, por favor. Ahora, el mismo artículo 69B nos explica el procedimiento para desvirtuar los hechos que determinaron la presunción de operaciones inexistentes o simuladas. Aquí les manejamos un pequeño esquema para irlo observando.
Primeramente nos hacen la notificación al contribuyente. Esto ya como lo mencionábamos puede ser por buzón tributario, asimismo por el DOF y por la página de internet del SAT. El siguiente paso es el informe. Este va a ser mediante la ficha de trámite 156 del Código Fiscal de la Federación. Aquí el contribuyente tiene un plazo de 15 días a partir de la última notificación que le hayan efectuado para manifestar a la autoridad y aportar documentación para desvirtuar los hechos por los cuales se presume que emite CFDIs de operaciones simuladas. El tercer paso sería la solicitud de prórroga. Siempre se va a aceptar, siempre que lo haga dentro del plazo de 15 días, y el contribuyente mediante buzón tributario por única ocasión podrá solicitar la prórroga por 5 días adicionales para aportar la documentación e información respectiva que haya solicitado la autoridad. Esta prórroga se entenderá concedida sin necesidad de que la autoridad se pronuncie y se computará desde el día siguiente en que vence el plazo original de 15 días, es decir, al día 16 ya se va a computar 5 días más. El tercer paso es la resolución del informe. Transcurrido el plazo para aportar la documentación e información respectiva, la autoridad fiscal en un plazo no mayor a 50 días resolverá el informe notificando su decisión al contribuyente por buzón tributario. Si la autoridad no notifica la resolución dentro del plazo de 50 días, quedará sin efecto la presunción de que el contribuyente es un EFO. Esto es importante porque también nos ha sucedido donde la autoridad excede justamente el tiempo para emitir la resolución y justamente nos podemos y por esa vía, a pesar de que nosotros ya hemos demostrado que el contribuyente efectivamente cuenta con los elementos. Ahora, dentro de los escenarios adicionales, tenemos que dentro de los primeros 20 días de los 50 en total que tiene la autoridad para resolver el informe, esta podrá requerir al contribuyente mediante buzón tributario documentación e información adicional. Aquí el contribuyente deberá proporcionarla dentro del plazo de 10 días posteriores a que surte efecto la notificación en que se haya requerido. Y este plazo que mencionábamos de 50 días para resolver el informe se va a suspender desde que surte efecto la notificación del requerimiento al contribuyente y se va a reanudar al día siguiente en que vence el plazo de los 10 días para aportar. Esto para poder ir contabilizando que efectivamente se cumplan estos 50 días. La siguiente, por favor. Y súper importante, ¿no, Viri? Fíjate que gran parte, amigos, de la defensa está en la parte de procedimiento, ¿no, Viri? Y tú hiciste una situación muy especial, muy importante. La autoridad en esta ficha no me dice qué le voy a aportar. Una inseguridad jurídica y una inseguridad normativa que la hacemos valer en su momento. Y dos, amigos, tienen que seguir una ruta de tiempo, una ruta crítica para ir cumpliendo los espacios. Si la autoridad se sale del procedimiento, nulidad de la acción. ¿Sí? Entonces, sí tenemos, aquí nuestro abogado fiscalista, nuestro contador abogado, porque luego tenemos contadores abogados, o abogados contadores, tenemos que, si no seguimos el procedimiento estricto de la ley, podemos obtener un beneficio a favor del contribuyente, aun y cuando no haya demostrado sus elementos. Y dos, la ficha técnica carece de elementos, ¿no, Viridiana? Exacto, sí, como ya lo mencionábamos, nos deja con mucha incertidumbre jurídica, ya que no nos especifica qué tipo de documentación es la que se debe de proporcionar. Vamos a verlo más adelante. La siguiente, por favor. Aquí justamente les plasmamos la ficha en la que se debe de basar para poder desvirtuar la presunción de EFO. Aquí, como podemos visualizar, únicamente nos proporciona el tiempo, el tipo de trámite, en dónde se va a presentar, que puede ser presencial, qué se debe de realizar, qué requisitos se deben de cumplir, en donde únicamente nos habla que el escrito en el que se informe debe tener las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que los hechos que conoce la autoridad fiscal no son ciertos y asimismo relación, respaldo de la documentación e información. Hasta este punto, como ya lo mencionaba el licenciado, no nos están especificando qué tipo de información es con la que vamos a desvirtuar dicha presunción.
Asimismo, nos está estableciendo el tiempo en el que se va a resolver. Siguiente, por favor. Y mala suerte, ¿no, Viri? Precisamente como me dejaron en indefensión jurídica y el análisis. Nosotros lo que hacemos, amigos, ya les hemos dado unas pláticas aquí en la asociación de modelos de negocio, que nosotros en realidad no nos dedicamos a desarrollar negocios, pero nosotros tenemos que estudiar el modelo de negocio para comprender la mecánica fiscal. Luego muchos de mis compañeros contadores dicen, no, pues tú eres requista contablemente y todo. Lógico, tenemos unas contabilidades hechas ahí más acotes, porque no entendieron el modelo de negocio del cliente, ¿no? Entonces, un buen contador, amigos, tiene que conocer primero el modelo de negocio de su cliente para entonces registrar contablemente, porque no se trata nada más de registrar. ¿Y qué pasa cuando la autoridad no conoce el modelo de negocio y nosotros no le explicamos el modelo de negocio? Pues cuando le damos información de una ficha técnica que carece de elementos, pues la autoridad, como no lo va a analizar y no le dimos elementos, pues nos va a llevar a la lista negra, ¿no, Viri? Exacto, licenciado. Justamente otro punto importante es que al momento de proporcionar la información se realice la adminiculación de las pruebas. ¿Qué queremos decir con esto? Justamente vamos a entregar el tipo de prueba y decir qué vamos o qué queremos demostrar con dicha documentación. Porque, como bien lo menciona, la autoridad solamente cuando le llegamos a proporcionar la información en, no sé, en paquetes, la autoridad no la visualiza. Necesitamos ir especificando motivo y relación con el hecho a desvirtuar. Ahora, la segunda publicación de la cual nos habla el artículo 69b es la publicación definitiva de los contribuyentes que no lograron desvirtuar la presunción. En caso de que el contribuyente no logre desvirtuar los hechos por los cuales se presume que es un EFO, se va a publicar mediante el DOF, página del SAT, que se trata de un contribuyente que se encuentra ya no presuntamente, sino definitivamente en situación de que emite CFDIs por operaciones simuladas o inexistentes. Este listado definitivo no lo debe publicar la autoridad fiscal, sino hasta 30 días posteriores a que le haya notificado al contribuyente la resolución correspondiente al informe respectivo de la ficha de trámite 156. Y esta publicación se dará igualmente si el contribuyente no lleva a cabo el procedimiento del informe de la ficha 156 en el plazo de 15 días. Es decir, si se proporciona información y no se logra desvirtuar, se va a hacer esta publicación y asimismo cuando no se llegue a seguir este procedimiento. ¿Qué consecuencias va a tener el contribuyente que se ha publicado? Como ya lo mencionaba el licenciado Pedro, justamente se va a considerar con efectos generales que las operaciones contenidas en los CFDIs que ha expedido o emitido el contribuyente no van a producir ni produjeron efecto fiscal alguno. Se va a restringir el certificado de sello digital. Asimismo, puede llegar a la privación de libertad por la comisión de delitos como es expedir o enajenar comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o simuladas, con pena de prisión de 2 a 9 años. La siguiente, por favor. Ahora, la tercera publicación de la que hablábamos también es cuando el contribuyente sí logra desvirtuar la presunción. En caso de que el contribuyente logre desvirtuar los hechos por los cuales se presume como EFO, se va a realizar esta publicación de igual manera mediante el DOF, así como en la página del SAT. Es decir, que se va a estipular que dicho contribuyente no emite CFDIs que amparan operaciones simuladas inexistentes. También se va a publicar en el DOF y en la página del SAT los contribuyentes que hayan interpuesto medios de defensa contra la resolución donde se haya establecido que definitivamente emite CFDIs que amparan las operaciones simuladas e inexistentes y obtengan una sentencia firme donde deje sin efecto la resolución. ¿Por qué otro motivo se puede encuadrar en el supuesto del 69b del Código Fiscal? La autoridad fiscal podrá presumir la inexistencia de operaciones amparadas en comprobantes fiscales cuando detecte que un contribuyente ha emitido CFDIs que soportan operaciones realizadas por otro contribuyente que durante esos momentos le hayan restringido temporalmente o cancelado definitivamente sus certificados de sello digital y
no haya soportado las operaciones no haya subsanado las irregularidades que motivaron a la autoridad. Asimismo, cuando sea un emisor de comprobantes fiscales que amparan las operaciones simuladas. Esto ya lo convertiría en un EDO, que ya más adelante lo vamos a ver. Siguiente, por favor. Ahora, aquí vamos a hablar de la información y documentación de terceros colaboradores fiscales. Esto va a ser conforme al artículo 69 ter del Código Fiscal y nos dice que las autoridades fiscales van a poder recibir y emplear información y documentación proporcionada por terceros colaboradores fiscales a efecto de substanciar el procedimiento del artículo 69b y motivar sus resoluciones. ¿Qué vamos a entender como tercero colaborador fiscal? La persona que no participa en la expedición, ni adquiere, ni enajena los comprobantes fiscales que presuntamente amparan operaciones inexistentes, pero que voluntariamente proporcionan a la autoridad fiscal información relativa a los contribuyentes. Su identidad va a tener el carácter de reservada, esto conforme al artículo 69. Aquí también hablamos mucho de los convenios de colaboración entre las mismas autoridades que empiezan a solicitar y a requerir información entre las mismas. Siguiente, por favor. Sí, así es, Viridiana. Y ahora pues ya nuestro amigo, el que emitió la factura, ya la autoridad dice que no lo utilizó. Y digamos que hasta ahí el mecanismo es complicado porque tienes que demostrarle a nuestro amigo, a nuestros amigos del SAT, decirles, oye, pues mira, sí tengo estas acciones. Pero luego viene el efecto contrario, ¿no? Viene la persona que le va a dar efecto a ese CFDI y esa persona ahora tiene que demostrar que sí recibió el servicio o que sí hay una razón por la cual pagó por ese servicio, ¿sí? Y entonces esta persona le da efectos fiscales y nos encontramos en una situación más complicada porque el EFO, pues él dice, pues a mí nomás me pidieron que les demostrara que tenía infraestructura, capacidad técnica, materialidad, razón de negocio, personal, y, y que seguramente no me localizan, pero ahora se queda la persona que no se puede mover, la que sí está trabajando, la que está dando el servicio, y se encuentra con que le dio efectos fiscales, ¿no? Le dio efectos fiscales a ese CFDI. Y al respecto, el 69 también nos da el procedimiento, y ese procedimiento, si bien está establecido en ley, lo que nosotros le estamos platicando es en la práctica, ¿qué nos pasa, no? ¿Qué nos pasa cuando ese pobre contribuyente le dice el SAT que el servicio que recibió, el servicio por el cual le pagó a una persona, no existe? Y entonces, ¿cómo vendí estas camisas? ¿Cómo hice esta construcción? ¿Cómo presté este transporte? ¿Cómo di este curso de capacitación? Y entonces nos encontramos en un verdadero problema porque también hay un mecanismo en la ley que también tiene un manual, ¿no? Que también tiene un procedimiento. Adelante, Estefanía, bienvenida, Estefanía. Y Estefanía, técnicamente, igual que Viridiana, se la pasan atendiendo sus problemas todos los días. ¿Y qué pasa, Steph, cuando tenemos a nuestros amigos EDOS revisados por el SAT? Ok, hola, buenas tardes, 100% fiscal. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre las EDOs. Ok, estas EDOs también se encuentran establecidas en el artículo 69b. ¿Qué ocurre? Como ya lo señaló el licenciado, aquí ya vamos con la contraparte de las EFOS. ¿Qué quiere decir? A estas EDOs ya les va a tocar acreditar que sí recibieron el servicio o que sí recibieron el bien. Es decir, este artículo 69b en sus últimos párrafos establece cuáles son los motivos por los cuales un contribuyente será considerado una EDO. Es decir, esto ocurre cuando un contribuyente le da efectos fiscales a un comprobante fiscal, en este caso un CFDI, que le emitió otro contribuyente que se encuentra ya incluido en el listado emitido por el SAT. Es decir, cuando este contribuyente, cuando ya es un EFO, cuando este contribuyente EFO no pudo desvirtuar o ya está publicado. ¿Por qué? Pues porque no pudo demostrar que tiene activos, personal, infraestructura, capacidad técnica o en su caso no esté localizado. Es decir, en este momento, estas personas que recibieron el servicio o el bien
no puedan desvirtuar o en este caso acreditar que ellos sí recibieron el servicio y por lo tanto van a tener que ser considerados una EDO. Y por lo tanto, pues ellos tendrán que llegar a los procedimientos que ya se encuentran establecidos en este artículo, tanto en la miscelánea fiscal, tanto en sus fichas de trámite o en sus reglas. De igual manera, este artículo nos va a especificar cuál es el procedimiento para que este contribuyente que es considerado una EDO, pues acredite ante la autoridad fiscal que efectivamente sí adquiere los bienes o en su caso sí recibe los servicios. De igual manera, este artículo nos señala, pues, cuáles son las consecuencias de no acreditar la presuntiva, en este caso, de ser una EDO. ¿Cuál va a ser? Pues que la autoridad en su momento podrá ejercer facultades de comprobación y por lo tanto puede determinar créditos fiscales. ¿Y qué va a determinar? Pues que va a ser que no vamos a poder comprobar, no vamos a poder acreditar o no vamos a poder deducir los FDIs que son emitidos por estas EFOS y por lo tanto tendremos que tener más carga fiscal y tendremos que presentar declaraciones complementarias en su momento y en su caso, pues deberán pagar los impuestos correspondientes que salgan a cargo derivado de esas facultades de comprobación y de esos créditos fiscales que se emitan. Por ello es que en la práctica es importante los tiempos y los términos que ahorita ya señaló la licenciada Viridiana sobre cómo vamos a poder acreditar o, en su caso, desvirtuar esta presuntiva de 69B. La que sigue, por favor. Y con unas consecuencias fatales, ¿no, Steph? Porque hemos visto que las empresas se ven lastimadas de inmediato por el contribuyente y por el proveedor o por nuestro cliente, ¿no? Porque le dicen a alguien, oye, es que usted está en el 69, ¿no? No, pero es una equivocación de la autoridad. Y entre que son peras o son manzanas, hemos visto empresas que han sido lastimadas de forma totalmente ilegal porque el contribuyente lo que sí tenía la operación, sí tenía sus FDI, pero la autoridad consideró que el EFO no lo desvirtuó y tiene un impacto, ¿no? Hemos visto muy fuerte esta situación con unas consecuencias fatales, ¿no? Y entonces, ya platicaste, hay un procedimiento, y entonces, ¿cómo se defiende nuestro amigo? ¿Qué es lo Sí, que tiene que licenciado. hacer? Perdón, exactamente. Aquí las consecuencias son muy graves. ¿Por qué? Pues porque hay empresas que sí, reciben el servicio y todo, pero al final, pues, más adelante vamos a hablar sobre la materialidad y sobre la razón de negocio y sobre todo lo que vamos a poder demostrar para poder comprobar estas y acreditar esas operaciones. Pues, ¿qué hacen? Pues al final se deslindan de esos documentos que puedan acreditar y pues por lo tanto, pues va a ser más complicado. Y luego la autoridad es muy precisa y es muy de decir, esto no me sirve, esto no me funciona, este contrato no viene completo, esta materialidad no acredita que te prestaron el servicio. Entonces, ¿qué pasa? Pues una es un cargo de trabajo para la empresa, porque aparte del cargo de trabajo que ellos tienen dentro de la empresa para poder funcionar, pues tienen cargos fiscales y luego cargos con la autoridad fiscal por tener que estar desvirtuando que realmente recibieron el servicio. Entonces, sí es un tema pues fuerte que todos los contribuyentes deben de considerar para poder pues seguir laborando y seguir trabajando bien. Pero bueno, en esta diapositiva podemos encontrar en resumen cuál es el procedimiento que se debe llevar a cabo para poder acreditar que una persona es considerada EFO pueda recibir o recibió el servicio de una EFO. Ahora bien, esto se encuentra en el artículo 69B, en el Código Fiscal de la Federación, en las reglas misceláneas y en las fichas de trámite. Aquí nos establece que se debe de primero estar la publicación de el EFO para que un EDO pueda empezar a realizar este procedimiento, que después de 30 días que se publicó el listado, deberá él acreditar ante la autoridad que efectivamente adquirieron los servicios o recibieron los bienes. Después, la autoridad podrá realizar algún requerimiento, uno o varios requerimientos, donde va a poder requerir información y pues también tenemos más tiempo para poder aportar información. Después de esto, bueno, podemos decir que algún escenario adicional es que los contribuyentes, además de poder presentar esta información de la ficha de trámite, también nos dan la opción de poder corregirnos y poder corregir la situación fiscal mediante las declaraciones complementarias.
Ahora bien, la autoridad fiscal tendrá un plazo de 30 días, pues, para que nos pueda resolver si efectivamente se acreditó o no se acreditó, que se recibieron los bienes o se prestaron los servicios emitidos por esos FDIs por una empresa considerada EFO. La que sigue, por favor. Bien, aquí Y podemos... esta ficha, carece de los mismos elementos que nos platicaba Viridiana, ¿no? Es una ficha totalmente carente de legalidad, ¿no, Steph? Sí, la que sigue, Dul, por favor. Claro, licenciado, tanto la ficha 156 como la 157 únicamente nos señala, literal, la descripción del trámite, dónde se presenta, quién la presenta, cuándo se presenta, en dónde se presenta, pero no nos señala qué elementos esenciales debemos de presentar en este tipo de presentación para poder desvirtuar y acreditar que realmente se prestó el servicio. En realidad es una fecha de trámite básica que únicamente señala puntos en específico sobre cómo se presenta, dónde se presenta, cuándo se presenta, pero nunca sobre cuáles van a ser las condiciones reales que la autoridad fiscal va a considerar. ¿Para qué? Pues para que podamos acreditar el servicio. Entonces, pues aquí esta ficha de trámite pues no nos demuestra realmente cuáles son las pruebas que realmente vamos a poder aportar, pues para poder considerar que una EFO recibe el servicio y que una EDO pueda acreditar que sí cuenta con capacidad técnica, personal, infraestructura y pues se pueda acreditar. Ese es el problema de las fichas de trámite, en esas en específico, que no nos dicen exactamente cuáles van a ser las formas y la manera y las pruebas que van a ellos a considerar para poder demostrar que se acredita el servicio. ¿Por qué? Porque tú puedes entregar las pruebas que tú consideras, el contribuyente, que son suficientes, pero para la autoridad no van a ser suficientes. Entonces ahí es donde viene el problema en las fichas de trámite, licenciado. Sí, y No sé, además no nos comentario. deja espacio para aclarar esto, ¿no? Por ejemplo, yo voy a aportar todas las pruebas, pero tengo que tener una capacidad muy fuerte, como les digo así, comprender el modelo de negocio para explicar la sustancia económica de la actividad. Y en otras palabras, adminicular todas las pruebas, ¿no, Estefania? Sí, exactamente, licenciado. La que sigue, por favor. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de no desvirtuar esta presuntiva de que no se amparan las operaciones? Bueno, una, pues vamos a tener facultades de comprobación en su momento y obtendremos créditos fiscales, que en este caso, pues serán por no haber acreditado pues las operaciones inexistentes y por no haberse corregido la situación fiscal. De igual manera, pues la autoridad podrá emitir multas y también podrán restringir nuestros sellos digitales, como ya lo comentó el licenciado Pedro, que ese caso es un poco complicado, ya que aparte de que estás considerado como un EDO, tienes créditos fiscales, te van a restringir tu certificado de sello digital y pues a final de cuenta no vas a poder continuar con tu operación, ya que obviamente algunos clientes pues van a decir, no, pues, o sea, no puedo trabajar contigo, ya que una, eres un EDO, dos, tienes el sello digital restringido, entonces pues no podemos continuar con las operaciones. Entonces este tema también es muy interno de las empresas, ya que no pueden seguir con sus operaciones como normalmente lo hacen. También otra consecuencia es que podremos tener privación de la libertad en caso de que se considere como un delito fiscal, y en este caso sería pues la defraudación fiscal y podemos tener alguna pena de 3 meses a 9 años de prisión, dependiendo de, el delito que se encuadre, la situación de ya en caso sea un EFO o un EDO. Y no sé, licenciado, si que hacía algún otro comentario para continuar con el siguiente tema. Pues no, fíjate, Steph, que ahorita yo quisiera que entraras en la parte de nuestra amiga Nelly Sánchez, ahorita nos preguntaba, oye, ¿y cómo le demuestro a la autoridad que efectivamente, adelante, Dulce, La que sigue, por favor. cómo le demuestro a la autoridad, cómo podemos hacer la existencia de mis operaciones, porque es el motivo de esta plática, ¿no? Y cómo le demostramos, ¿no? Hay una lista muy grande de opciones, entre las que preguntaba Nelly, pero todas tienen que estar adminiculadas y relacionadas con la sustancia económica y con el modelo de negocio. Esto que nosotros le decimos no lo tenemos en mis compañeros
amigos, asesores, como la gente del SAT. No, esos tres elementos son importantes, ¿no? Tener los elementos técnicos, adminicularlos y relacionarlos con la sustancia económica más la comprensión del modelo de negocio. Porque si no le explican a ustedes el modelo de negocio de la autoridad, todo está lista, no sirve de nada, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos, Estefanía, tenemos que valorar para explicarle a la autoridad estos elementos de existencia de la operación, pero todos relacionados en este contexto, ¿no, Steph? Sí, claro, licenciado. Bueno, después de que explicamos el procedimiento, qué es el 69B, qué son los CEFOS, qué son los CEDOS, llegamos a la parte primordial, que es, pues, cómo podemos demostrar a la autoridad que realmente y poder acreditar y desvirtuar que realmente se prestaron los servicios y se recibieron los servicios. En este caso, un punto importante es la fecha cierta. La fecha cierta, ¿qué significa? Que es importante que todos nuestros documentos puedan demostrar que realmente se prestaron y tener y llevar a cabo las fechas en el momento preciso donde se prestaron los servicios. No antes, no después, sino tenerlo la fecha cierta en ese momento. ¿Y cómo se ha de demostrar la fecha cierta? Acreditándolo con la fe pública de un notario público y poder llegar a certificar estos documentos. ¿Para qué? Pues para que tengan fecha cierta. Otro de ellos, que más adelante lo vamos a comentar un poco más amplio, es la materialidad, que esto se trata de toda la evidencia, directa o indirectamente, que toda en su conjunto vamos a poder demostrar que efectivamente se realizó el servicio y todas las operaciones. Es decir, que realmente se prestó el servicio o que se recibió el servicio. Ahora bien, esta materialidad no únicamente es documentos administrativos, documentos jurídicos, no, más adelante lo voy a explicar, pero esta es parte de la información de las pruebas que se deben de admicular entre sí para poder demostrar que realmente recibimos el servicio. Otro de ellos es la razón de negocio. Esto es súper importante. O sea, hay empresas que reciben un servicio que quizá no tiene absolutamente nada que ver y por lo tanto, pues no hay una razón de negocio. Y otra cosa de ellas es, bueno, que recibí un servicio, ¿qué beneficio tuve? ¿Qué ganancias tuve? ¿Qué valor generé? Incrementé mis ganancias, incrementé mis clientes. Esa es la razón de negocio. ¿En qué momento o para qué me sirvió que yo obtuviera ese servicio? Me incrementó mis ganancias, tuve nuevos clientes, mi empresa está creciendo, tengo más empleados, no sé, todo ese desarrollo de esa razón de negocio. ¿Qué razón de negocio tuvo para que tú tuvieras ese servicio y en qué te beneficia? Otra de ellas es la sustancia económica, que esta parte ya va relacionada con las anteriores, con fecha cierta, con la materialidad, con la materialidad y con la razón de negocio, que es la adminiculación de las obras. ¿Qué quiere decir? Que esto se va a demostrar que realmente se recibió el servicio y que esto tuvo una modificación en el actuar económico de la empresa. Es decir, que realmente sí hubo un incremento o un efecto en el crecimiento económico de la empresa. Es decir, para demostrar que realmente sí se generó y sí se suma algún efecto real por esta realización, por este servicio realizado. No sé si quiera dar un comentario, licenciado, si no, Sí, y no cambiamos de necesariamente, diapositiva. no necesariamente, Steph, debo de demostrar que tuve una utilidad o una ganancia, sino que simplemente modificó la estructura o la razón del negocio, ¿no? Porque a lo mejor estoy en una etapa, de inicio de operaciones y pues no tengo ganancias, pero si viene esa autoridad a revisarme, pues ve que tengo una nueva máquina, pintamos el local donde estamos llegando, el personal vino y instaló energía eléctrica, servicios sanitarios, servicios hidráulicos. O sea, tiene que haber una razón. Y ahí es un punto importantísimo, ¿no, Steph? Le tenemos que decir a la autoridad del modelo de negocio, en la etapa en que se encuentra mi negocio, para qué contraté a esa empresa para que me diera el servicio. O para qué me contrataron. Me contrataron para que la empresa contara con servicio de energía eléctrica. Entonces yo le voy a demostrar, pues, en el contrato dice, en el contrato dice, en el anexo 1 se incluye el diagnóstico de la empresa en el que le estamos recibiendo. Se entregará un informe o sea,
Una vez que la empresa no tenía energía eléctrica, no tenía cableado, no tenía nada, o el cableado era viejo, no servía, nosotros lo cambiamos y aquí está la prueba, aquí están las fotos, aquí están mis trabajadores trabajando. Y luego la autoridad, ¿qué nos hace, nos dice, el contrato simplemente es un documento privado que demuestra que hubo una relación comercial entre ellos, pero no me demuestra que hicieron el servicio, ¿eh? Ahí ustedes me muestran unos cables, unos rollos de cable, pero no me demuestra que los cambiaron, ¿eh? Esto tiene que ver mucho con la parte del modelo de negocio, ¿no, Steph? Tú tenías un cuadrito que ha desarrollado el despacho, que Sí, como que la es que un sigue, Dul, pequeño por favor. resumen, como que es un pequeño resumen, amigos, que por cierto les vamos a regalar, amigos, a los primeros tres que se comuniquen al WhatsApp, a nuestras redes, les vamos a regalar tres diagnósticos para identificar por qué la autoridad dice que soy un EFO, por qué dice que soy un EDO, o por qué mis proveedores dicen la autoridad que están, cómo identifico a mi proveedor que es un EFO o un EDO, ¿sale? Entonces ahí les vamos a regalar esas tres, diagnósticos, y de plano, pues ahí nos van a decir, ¿sabes qué? Pues sí, 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 no lo encuentro, ya se me perdió. ¿Qué pasa en nuestro cuadrante, ¿Qué pasa cuando nosotros ya estamos en la operación? ¿Qué analizamos, no? ¿Qué analizamos? Y si esos elementos van solitos, van acompañados, o cómo los combinas tú esos. Sí, licenciado. Bueno, ya lo explicamos bien. La fecha cierta, la razón de negocio y la estancia económica son aspectos de suma importancia para poder acreditar que efectivamente pues existe esas operaciones, ¿no? Sin embargo, pues la material es la total evidencia para demostrar la efectiva realización de estas operaciones y poder demostrar que realmente se recibe el servicio. Por eso es que la material es el elemento fundamental para acreditarlo. Por ello, esta información que se muestra en esa tabla es sobre cuál es la evidencia que nosotros con el paso del tiempo, porque esta información en realidad la autoridad no te dice qué es lo que ella va a considerar como pruebas, pero con el paso del tiempo hemos visto que sí, nos piden documentos fiscales. ¿Como cuáles? El CFDI, los recibos de nómina, pagos provisionales, declaraciones definitivas, declaración anual, etcétera, ¿no? Transacciones, estados de cuenta. Sin embargo, esta información únicamente a la autoridad le sirve para poder revisar que pues la operación está ahí, pero nunca estás demostrando y acreditando que realmente se prestó. Entonces, todas estas pruebas, tanto los documentos administrativos, los documentos legales, los documentos fiscales, tanto las pruebas de materialidad, se tienen que adminicular entre sí. Es decir, estas pruebas, este conjunto de pruebas, este conjunto de información, debe de entregarse a la autoridad. ¿Por qué? Porque sí, los contribuyentes pueden decir, yo ya te entregué toda la documentación administrativa. ¿Qué fue? La solicitud del servicio, la propuesta del servicio, cuando se identificó, cotizaciones, las minutas, etcétera. Pero eso a la autoridad no le vas a demostrar que realmente se prestó el servicio. ¿Por qué? Pues porque esa información para ellos sí son pruebas, son pruebas privadas, documentos que tienen las partes, sin embargo, a ella no le demuestras que se prestó. Sí, estoy viendo que tienes cotizaciones, estoy viendo que tienes esto, que tienes el otro, pero materialmente no me estás demostrando cómo, cuándo y dónde y cómo específicamente, o sea, con evidencia demostrar que se prestó el servicio. Por ello es que todo este conjunto de pruebas es importante. Una, documentos fiscales. ¿Para qué? Pues para que conozcas a tu cliente. ¿Para qué? Para que puedas demostrar que se prestó el servicio y que sí hubo una relación entre las partes. Otra, la administrativa, para ver cómo se inició esta relación. Porque hay ocasiones que la autoridad pregunta tal cual, ¿cómo conociste a tu cliente? Bueno, pues lo conocí de tal manera, pero aún así eso no va a ser suficiente para ellos. Solamente le estás diciendo que por medio de alguna cotización, que la conociste en redes sociales, pues ya, ok, tienes esa información, pero no demuestras cómo se materializó el servicio. Por lo tanto, también tenemos los documentos legales, que es primordial también conocer a nuestro cliente, tener expedientes fiscales tanto de clientes, de los proveedores, tener su acta constitutiva de nuestro proveedor, tener algún cambio que tuvo en la misma acta, saber que realmente su objeto social deriva del objeto social o del servicio que yo estoy recibiendo. En este caso también poder identificar su constancia fiscal, que sus opiniones de cumplimiento tanto del IMSS, del Infonavit y como del SAT estén positivas para que nosotros podamos recibir ese servicio. Y en su momento, si la autoridad nos llega a
realizar facultades de comprobación o encontremos que uno de nuestros proveedores se encuentra como un EDO, pues podamos demostrar que todo este conjunto de pruebas y se demuestre que realmente pues se prestó el servicio. Ahora bien, pruebas de materialidad, que esa es la parte más primordial y la que más nos interesa. Estas pruebas se tienen que relacionar entre sí con las anteriores, es decir, debemos de tener evidencias fotográficas, evidencias del servicio, evidencias del producto, si se creó una pared, poner exactamente cómo se creó, qué se utilizó, qué no se utilizó, las compras del material, de los insumos, tener quizá videos de entradas, salidas de productos, de cómo se fue realizando el servicio, de los medios de comunicación, cómo se comunican, si por escritos, por teléfono, por correos electrónicos, no sé, gráficas de la operación, de cómo van altas y bajas, análisis de los resultados, quizá juntas con los operativos y pues bitácoras de servicio, ¿no? Todas estas información y todas estas pruebas, pues la autoridad va a aniquilarlas entre sí para poder ellos de nosotros poder demostrar y acreditar que sí recibimos o que sí se presta el servicio. Entonces, por ello es importante y es primordial que todos los contribuyentes que reciben CFDIs, pues con toda esta documentación podemos, y evidencia se pueda comprobar que sí existen las operaciones. No sé si tenga un comentario, licenciado. No, sí, perfecto, es sumamente importante. O sea, una cosa, tenemos un paquete de documentos fiscales, se lo enviamos. Tenemos un paquete de documentos administrativos, lo enviamos. Un paquete de documentos legales lo enviamos y un documento de prueba de materialidad lo enviamos. Pero eso no demuestra que el servicio se prestó. Eso no demuestra. Necesitamos entrar a esa materialidad más la sustancia económica. Y amigos, les recordamos que pueden pedir su constancia de plática de curso, envían su mensaje a nuestras redes y con mucho gusto les obsequiamos una constancia de que estuvieron por acá con nosotros y les sirve para otras actividades. Y sí, Estefanía, este es el modelo. Ahora, Pedro, ¿qué criterios tiene la autoridad a grandes rasgos para cerrar la plática? ¿Qué nos ha enseñado la autoridad, Pedro, en sus criterios, en sus tesis, para que te quedes con Pedro y con Liliana? ¿Qué nos ha enseñado la autoridad a través de sus criterios? ¿Cómo ha evolucionado en 10 años este tema? Increíblemente llevamos 10 años en este tema, ¿no? En la demostración de la materialidad y la razón del negocio. Pedro, ¿nos puedes platicar algunas tesis y criterios relevantes respecto a esta materia y que nos pueden ayudar mucho a nuestros amigos empresarios para que tengan una claridad respecto al tema? Sí, claro. Vamos a ver algunos importantes. Siguiente, por favor. Bueno, estos son tesis y criterios relacionados ya sea de autoridades jurisdiccionales o incluso de la PRODECON, que es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que aunque si bien no son criterios obligatorios, sí son criterios orientativos para los tribunales. Entonces, vamos a ver algunos que son importantes. Vamos a hablar primero de algunos relacionados a las EFOS. Y bueno, esta jurisprudencia que sale aquí en pantalla, que es de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues nos habla simplemente de lo que tiene que probar un presunto EFO para desvirtuar esta presunción de que emite CFDIs de operaciones simuladas o inexistentes. Y bueno, lo que nos dice esta jurisprudencia es que este presunto EFO debe probar ante la autoridad fiscal únicamente que tiene la capacidad operativa para llevar a cabo las operaciones contenidas en los CFDIs, mas no está obligado a acreditar la materialidad, es decir, la existencia de las operaciones que amparan los comprobantes. Entonces, por lo tanto, solamente tiene que demostrar que tiene la capacidad, los activos y la infraestructura de llevarlas a cabo, mas no probar la existencia o realización como tal de las operaciones amparadas en estos comprobantes fiscales. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Y bueno, esta otra tesis la escojo porque también se me hace importante. A este material se los vamos a compartir y ahí van a estar todas las tesis, cualquier cosa. Pero bueno, esta tesis es igual sobre los CEFOS y este es un criterio de PRODECON y nos habla sobre la información adicional que nos puede solicitar la autoridad fiscal durante el procedimiento del artículo 69. ¿Y qué nos dice? Pues nos establece que la autoridad fiscal no nos puede requerir información adicional en el procedimiento que no tenga relación con los hechos específicos por los cuales, en una primera instancia, nos habían sustentado la presunción de que éramos un EFO. Entonces, por lo tanto, es ilegal que la autoridad aquí nos comience a solicitar información adicional
sobre aspectos distintos y por eso es importante que nosotros estemos atentos a los hechos iniciales por los que la autoridad en un inicio comenzó el procedimiento del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Y muy bien, esta también es muy importante. Esta nos habla respecto a los edos y este criterio nos habla sobre si el contribuyente que es presunto edo pierde o no su derecho para acreditar la existencia de las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales emitidos por UNEFO, aunque no lo haya hecho en el plazo de 30 días que tenía desde que habían publicado a su proveedor como EFO definitivo, mediante el procedimiento que nos explicó la licenciada Estefanía. Y la respuesta es que no pierde su derecho, ya que también puede demostrar la existencia de estas operaciones en distintos momentos, como cuando la autoridad lleva a cabo sus facultades de comprobación, por ejemplo, que lo auditen al contribuyente, o en otros momentos, como por ejemplo cuando el contribuyente promueva las instancias contenciosas correspondientes, o si en algún momento la autoridad, por ejemplo, genera cartas de invitación. Aquí también vamos a tener la oportunidad de desvirtuar y acreditar la existencia de estas operaciones. Siguiente, por favor. Sí, Pedro, vamos a ir nos ganó el tiempo esta vez, pero yo creo que ya tenemos un pequeño resumen. ¿Qué les recomendarían, Estefanía, Viridiana, Pedro, a nuestros amigos a manera de conclusión de esta materia tan importante que hemos llevado? Se nos va el tiempo rapidísimo en estos temas. ¿Qué les recomendarían a nuestros amigos en las recomendaciones, Dulce, para que nuestros amigos puedan prever esta acción? Por eso les decimos, les estamos regalando el diagnóstico. ¿Qué tengo que hacer, no? ¿Qué me recomiendas, Pedro? ¿Qué me recomiendas, Estefanía, Viridiana? Adelante, Dulce. Siguiente, por favor, Dulce. Bueno, pues yo lo que les puedo comentar es que pues siempre busquen asesoría legal ante cualquier acto o resolución de las autoridades fiscales, siempre cumplan obviamente con sus plazos y obligaciones fiscales y pues en este caso específico de las operaciones simuladas, pues absténganse de utilizar este tipo de comprobantes porque ya vimos pues, las consecuencias negativas que trae consigo. Siempre manténganse orientados por asesores fiscales, contadores, abogados especializados y por ejemplo en el caso, como lo comentaba muchas veces el licenciado Raúl, pues asegúrense, por ejemplo, de que el domicilio que ustedes manifiesten en el Registro Federal de Contribuyentes sea efectivamente el correcto y el localizable para evitar, pues, alguna sanción correspondiente a esta presunción de que nos puedan considerar un EFO. No sé si tengan alguna otra, licenciada Viridiana, licenciada Estefanía. Sí. Bueno, otra de las recomendaciones, como ya lo mencionábamos, es que estén al pendiente de sus medios electrónicos, de igual manera que se encuentren actualizados, la revisión constante del DOF, así como de los listados que publica el SAT, y contar con respaldo de las operaciones que se realizan, sea contratos, sea contabilidad, la materialidad que ya se mencionaba. No sé si tenga algo que aportar la licenciada Estefanía. Sí, claro. Es primordial que todos los contribuyentes, además de, sí, tener los CFDIs que guardan las operaciones, pues contar con toda la documentación y evidencia que pueda comprobar la existencia de las operaciones. ¿Ok? Pues para evitarlo. Otra cosa, pues también tratar de evitar realizar este tipo de acciones y de utilizar comprobantes fiscales que pues no puedan amparar operaciones existentes, ¿no? No sé si quieres decir algún otro licenciado. Pues no, pues simplemente agradecerles a todos los amigos que nos acompañaron el día de hoy en esta plática. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Somos 100% Fiscal. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.